la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad. Dígalo fuerte. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor y ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz. Pues todo tú lo has cambiado. ¿Por qué tengo este comportamiento que me es difícil dejar? Si te has preguntado, pero ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas que me pasan? Si te has preguntado a nivel espiritual el por qué no entiendes muchas cosas, puede que este mensaje te ayude a comprender ese por qué. El mensaje de rompiendo cadenas, hace rato que el Señor me lo había dado, pero nada que me daba como el permiso de compartirlo. Y es porque a veces he hablado con algunos y cuando yo hablo con las personas, el Espíritu Santo me dice, está atado, o está cautivo, o tiene un yugo, o está en esclavitud. Y todas estas palabras son sinónimos y tienen que ver con esas ataduras que no vemos. ¿Ataduras que qué? Que no vemos. Porque es fácil ver, si yo tuviese una cadena aquí y se la pongo a Ángela, usted puede verlo. Pero piense usted en una cadena espiritual. No la podemos ver. Simplemente podemos ver el comportamiento de una persona o vivir una experiencia y por medio de esa experiencia decir, yo creo que tengo una cadena en este sentido. O yo creo que esta persona está encadenado en este sentido. Hay un pasaje que es cuando Lázaro resucita. Dice la palabra que Jesús le dijo que ven fuera de la tumba, ¿verdad? Él resucitó. Y cuando él resucita, ¿qué tenía Lázaro? Había unas vendas y Jesús dijo, desatadle, desatadle. Tú puedes tener ataduras desde el vientre, ataduras que vienen desde tu línea generacional, ataduras que vienen por lo que hicieron tus abuelitos, ataduras que vienen por lo que hicieron tus papás. Y muchas veces no nos damos ni por entendido. Entonces uno tiene que estar alerta. Yo siempre digo, a mí si hay un mensaje que me gusta darle a la iglesia es que el cristiano tiene que estar alerta. Que el cristiano tiene que estar con los ojos bien abiertos, porque el diablo se te mete a la casa y cuando se te mete a la casa, él manda a sus demonios y hace todo el daño que él quiera. ¿Por qué el enemigo entra y hace daño? Porque no estamos conectados con la fuente, dejamos que las cosas pasen y no le prestamos atención a nivel espiritual, donde Dios quiere revelarnos qué es lo que sucede, ¿para qué? Para que peleemos, para que batallemos, para que paguemos un precio. Pero como el precio que hay que pagar es oración, para algunos esto es bien complicado el tema de la oración, porque orar en sí, ya lo hemos hablado, no es fácil. Del 100% que tenemos aquí, yo sé, y Dios obviamente lo sabe, que puede que solo un 10% haya orado esta mañana al levantarse. Es difícil, porque entonces vivimos es ¿qué? Por misericordia de Dios. Y de hecho la palabra dice, por misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque grande es su misericordia. Y le hablo a todos, incluso a los que sirven, porque pararse aquí al frente sin orar es un riesgo teso. Cuando tú vienes por esas calles y no has orado, ese es un riesgo. Nosotros somos el blanco del enemigo, ¿sabías? Como cristianos, como ya tú le abriste el corazón al Señor y ya tú tienes la revelación de Jesús, como ya conoces quién es Jesús, el enemigo determinó que tú eres un blanco para él. Entonces él te va a buscar ¿para qué? Él quiere matarte. Si no logra matarte físicamente, va a matarte ¿desde dónde? Desde adentro.
Y cuando Él logra su cometido, por eso es que vemos muchos cristianos que están apagados, sin vida, no hay gozo, no hay paz, viven siempre en prueba, están siempre en desierto, les cuesta meterse en la adoración, no tienen esa conexión con el Señor tan fácil, simplemente porque el enemigo encontró un huequito y los acabó a nivel espiritual. Por eso uno tiene que estar alerta. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido tu vida para zarandearte. Entonces, todos aquí vamos a pasar momentos en los cuales parece como que si Dios no está allí, pero son momentos donde Dios los permite para ver de qué estamos hechos a nivel espiritual. Y en su infinita misericordia, Dios ha levantado a algunos aquí. Y en su infinita misericordia, Dios les ha dado nuevas oportunidades a algunos aquí. Y en su infinita misericordia, Dios no ha permitido que sea peor. Pero no podemos estar siempre viviendo de la misericordia de Dios en el buen sentido de la palabra, de que no hacemos la labor que tenemos que hacer como cristianos responsables de orar. Mira, llegó un momento en mi vida que era difícil orar. Mi mamá se dio cuenta. Y no hay nadie más intensa con la oración que mi mamá. Y para colmo, en ese tiempo, un día fui al pueblo en ese momento, en ese tiempo, y dejé la Biblia. ¿Para qué fue eso? Estás mal espiritualmente. Dejaste hasta la Biblia. Ponte pila. ¿Qué es lo que está pasando? Esa señora me dio un sermón. Pero ¿sabe qué pasó? Me ayudó a despertar a nivel espiritual. Y yo dije, tengo una responsabilidad. Y es que yo no puedo menguar en oración. Porque el diablo se mete, hermanos. Entonces tú tienes que decidir. O estás firme con Dios o te dejas zarandear del diablo y que Él haga lo que sea contigo. Pero el problema es que cuando estamos en ese tiempo, en ese momento donde el enemigo nos está atacando, toma ventaja y hace con nosotros lo que se les da la gana, lo que ocurre es que comenzamos a dar enseguida el mal testimonio. Y hay un problema cuando damos mal testimonio. La Biblia dice, hay de aquellos que hacen caer a uno de los pequeñitos. Entonces, hay una responsabilidad en mi oración, pero hay una responsabilidad en mi búsqueda al Señor y hay una responsabilidad con las otras personas. Por eso el cristiano no puede vivir de acuerdo al concepto del mundo que dice que uno vive como sea. Hay personas que dicen, yo hago lo que quiero y me importa que otro haga lo que diga. Que me importa lo que otro diga. Hay personas en el mundo que dicen, yo pienso como me dé la gana y yo soy así y ya. Cuando estamos en Dios ya no es así. Cuando estamos en Dios ya no es así. Porque la Biblia nos llama que tenemos que ser como, ¿quién? Jesús. ¿Será que la persona que tienes al lado es como Jesús? Ni siquiera te voy a decir que le digas. Pero ¿será que la persona que será que Ángela es como Jesús? No sé. Cada uno de nosotros sabe cuánto de Jesús está mostrando. Pero ¿por qué no podemos modelar a Jesús? Diga, por cadenas. Cadenas. La respuesta a muchas de nuestras preguntas son esas cadenas. Dice la palabra en Salmo 107. Versículo 10. Vamos a leer desde el 9. Dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Versículo 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Dios es poderoso para quebrantar toda cadena.
El Señor en su palabra, es más, a través de Isaías 61, ese texto es tan espiritual, hablando de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. ¿A qué nos ha enviado? A predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, mira esto, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, la palabra nos menciona en varios versos las cadenas, las prisiones, los cerrojos, los candados, todo eso. Entender esto es un tema espiritual. Nosotros lo primero que tenemos que saber es que muchas de esas cadenas vienen ¿desde dónde? Desde nuestra infancia, desde nuestra infancia. ¿Han escuchado el relato del elefante encadenado? Dice que el elefantico o el elefante grandote de los circos, si han ido a un circo, bueno, en su momento, cuando fui a un circo, vi a un elefante grandísimo encadenado. Y este relato habla precisamente de esto. Que estos animales tienen muchísima fuerza, pero los agarra una cadena pequeñita desde su patica y no la rompen. ¿Alguien sabe por qué no la rompen? El señor elefantico lo amaestraron allí. Lo amaestraron porque desde pequeñito pusieron al elefantico que pequeñito allí, le pusieron una cadena. El elefantico pequeñito obviamente jalaba la cadena y no podía. ¿Ustedes saben cuántas veces intentó ese elefante partir esa cadena? Muchísimas veces, pero no pudo. Y ya cuando creció, él en su mente, ¿qué dijo? No puedo. Por eso hay gente en este lugar que su condición es no puedo, no lo voy a lograr, no es fácil, no sé cómo hacerlo, porque desde allá, desde la infancia, alguien condicionó tu comportamiento. Entonces te dijeron, tú no vas a poder, eso no es para ti, las cosas para ti no son fáciles, te dijeron una cantidad de cosas, se creó inmediatamente un lazo en tu vida y hoy en día tu forma de comportarte tiene que ver con esas ataduras que traes desde allá. ¿Sí ves eso? ¿Cómo es? Dice la palabra que cuando en una familia alguien va, practica el tema de la brujería, inmediatamente esa familia queda pactada a la segunda, a la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Es decir, si tú estás aquí hoy y tú tienes algunos problemas de comportamiento, tú tienes algunos inconvenientes en alinearte con Dios, a ti te cuesta afianzarte con el Señor, no le encuentras muchas veces el sentido a lo espiritual, tú puedes que esa cadena que viene de la brujería de allá atrás esté impidiendo que puedas vivir una vida libre en Dios. Y tenemos que ser abiertos a lo que Dios nos quiere decir. Tenemos que saber que el obedecer a Dios, este es el punto número 1 que el Señor me daba, el obedecer a Dios te capacita para romper esas cadenas. Sabemos, y por eso les hablé al inicio de qué les hablé, de la oración. Por eso oramos. Sabemos que la oración es fuente de poder. La oración es la llave de conectarnos con Dios y que esa unción de Dios recaiga sobre nuestra vida. Sabemos y conocemos las bendiciones de ¿qué? De la oración.
Nos lo sabemos, esa teoría nos la sabemos. ¿Obedecemos eso? Muchas veces no. En la medida que tú ores, mira esto, y esto parece repetitivo, y esto parece como que ya yo me sé ese tema de la oración, que ore. ¿Y por qué no oras? Dios te está llamando hoy nuevamente a que te levantes en la oración, a que seas obediente, y si sabes que necesitas orar, ores. Entonces, cuando eres obediente y haces lo que tienes que hacer, en este caso la oración, tú comienzas a capacitarte para romper esas cadenas, para romper eso que te ata a nivel espiritual. Porque el enemigo te dice, ay no tienes que hacer nada. Y por eso muchas personas dicen cosas como, ay no, es tan difícil, es que yo soy así, yo no creo que vaya a cambiar. Es que el papá que me tocó fue así, o la abuela que yo tuve fue así, y comenzamos a echarle la culpa a todo el mundo y no nos responsabilizamos de la labor que tenemos que hacer. ¿Cuántos quieren ser cristianos exitosos? Amén. Cristianos exitosos quiere decir cristianos que caminan libres en el andar del evangelio, que no andan aprisionados, que no andan con esas cadenas, sino que ven el futuro. Mira, un cristiano libre en Dios tiene como característica que tiene claro su propósito y avanza hacia ese propósito. Pero si yo le digo a la hermana, venga, que Dios usted la va a usar, y la hermanita comienza a decir, ¿cómo así que me va a usar? No, hombre, yo no creo que me vaya a usar. Hermana, venga, mire, tome este micrófono, hable y dé una palabra porque Dios la va a usar. No, hombre, yo no estoy preparada para eso. Eso no es lo mío, no. Y si me traba la boca, y si comienzo a temblar allá, mira algo. Lo primero que dice Isaías 61 es que el Señor nos llamó a predicar. ¿Y qué es predicar? Es hablar. Es hablar de Cristo. O sea que cada uno de nosotros está en capacidad de pararse en este lugar o en el lugar donde Dios te coloque, en los escenarios donde Dios te coloque y predicar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay cadenas que atan a la persona y que impiden que puedan tener esa libertad. Por ejemplo, si tú tienes un pecado, un comportamiento oculto, algo que estás haciendo que sabes que le desagrada al Señor, eso va a ser un lazo para ti. Porque las cadenas son usadas en ese tiempo, sobre todo en la Biblia, tienen que ver mucho con personas que estaban prisioneros o que eran, diga conmigo, esclavos. Dile al de al lado, ¿será que tú eres un esclavo? Esclavos. La Biblia enseña que el Señor Jesús nos hace libres, pero es por medio de la obediencia a aquellas cosas que ya sabemos cuáles son. Siempre lo digo, nosotros somos expertos en la teoría, nos la sabemos bien. También somos expertos en sermonear, es decir, yo le puedo decir el mejor consejo del mundo a Ángela. No hay nada más triste que dar consejos que uno no vive. No hay nada más hipócrita, falta de integridad, que yo sermonear a alguien con algo que yo no vivo. Yo en su momento le dije al Señor, habían cadenas, porque hay cadenas a nivel de las finanzas, teníamos cadenas a nivel de familia, a nivel de las finanzas. Y yo le dije, ¿con qué cara yo voy a hablarle al pueblo de finanzas? Yo no puedo hacer eso. Y fue una lucha allí con Dios en ese momento. Y yo le clamé al Señor y yo dije, tiene que haber libertad en esta área de mi vida para yo poder hablar de eso. Porque si no, lo que voy a decir, el enemigo obviamente se va a aprovechar y me va a quitar la autoridad al momento de decirlo. Entonces, para uno colocarse aquí enfrente y ministrar al Señor, tiene que saber que lo que está diciendo antes Dios lo trabajó con uno. Y si yo te estoy hablando de cadenas, es porque hay cadenas. Hay gente aquí con cadenas en sus finanzas, no logran salir del hueco. Hay gente aquí con cadenas en el alma, no logran perdonar. No les cabe en la mente que tienen que perdonar. Es más, el concepto de perdón lo tienen distorsionado.
Piensan que otra persona tiene que venir a pedir perdón para que puedan perdonar. Eso es una cadena que tú tienes y por eso no puedes perdonar. Hay gente aquí que tiene cadenas a nivel sexual. No pueden salir de ese vicio de pornografía. No pueden salir de ese vicio de masturbación. No pueden salir de esa lascivia de estar viendo a las mujeres o incluso las mujeres estar viendo a los hombres. Porque hay una cadena a nivel sexual. En algún momento en tu vida algo sucedió que te ataste o allá tu papá o tu abuelo o algo sucedió que está a nivel sexual allí. La cadena. Ejemplo, para las mujeres, si tú vas por la calle, esto lo aprendí yo, por eso yo siempre, Dios mío, Señor, revélame. No es normal, esto es para que oremos, no es normal que tú vayas por la calle, vayas caminando y todos los hombres y te quieran eso no es normal. Y de igual manera los hombres. Ay, papito, mi amor, pero eso está lindo. Papacito, mi amor. Las mujeres haciendo eso. O sea, a los hombres. Eso no es normal. Hay una cadena. Quizás tu papá, tu abuelo fue promiscuo. Hubo mucho adulterio en tu familia. Alguien declaró un espíritu de prostitución sobre ti, mujer. Y tú no te habías dado cuenta de eso. Porque eso no es normal. Porque nosotros modelamos ¿a quién? A Cristo. Cuando ocurre eso que yo voy caminando y los hombres se encienden, hombres casados a veces. ¿Ustedes creen que está operando ahí? Cristo. Cristo está operando a través de ti. Si tú estás aquí y tú tienes un problema con que a ti te persiguen los hombres casados, eso es una atadura. Y tiene que romperse con oración. Si no has podido deshacerte de eso es porque no has orado directamente por eso. Entonces Dios tiene que entrar allí a ministrarte y tú tienes que abrirte. Y el Señor rompe lo que tengas que romper, haz conmigo lo que tengas que hacer. Cuando viene desde generación, por ejemplo, que viene en la línea el alcoholismo o el tema de estar pendiente o inclinado hacia los vicios, que a nivel generacional viene una cadena de abuso sexual. Tú tienes que estar con tus ojos bien pelados. Y esto no es para tener miedo, es para batallarlo en lo espiritual. Porque si tú estás aquí y a ti te violaron, tú tienes que estar pendiente de qué está pasando a nivel espiritual, porque el diablo en ese momento dijo, tengo derecho legal para entrar y tocar tu familia también. Y tú tienes que saber en quién has creído. Y si no has despertado a nivel espiritual, tú decir, yo sé en quién he creído y a quién le sirvo. Hay un argumento tan grande cuando decimos, no solamente le creemos, sino que le sirvo. Y le sirvo a un Dios vivo. Y eso que me pasó a mí o que le pasó a mi familia, no va a pasarle a mis hijos. Pero hay gente aquí que no tiene esa autoridad porque no está siendo obediente y no se está direccionando allí a las cosas del Señor, sino que estás pendiente de todo lo que el mundo te ofrece. Por eso la vida espiritual, miren lo que le pasó. ¿Qué le pasó a Sansón? Los niños, ¿dónde están los niños? ¿Qué le pasó a Sansón, niños? ¿Alguien sabe la historia de Sansón? Sansón era un gigante. Así. Allá, tenía mucha fuerza. Ajá, Juan Pablo, ¿qué le pasó a Sansón? Ahí, ¿quién completa lo de Juanpi? Matías también dijo que te cogió la idea, Juanpi. Bueno, dice la palabra que Sansón un día estaba él se inclinó siempre a las mujeres que no eran las que Dios había dicho que eran para él. Imagínense, un tipo ungido, donde Dios le especificó
qué podía hacer y qué no. Y a él le encantaba estar haciendo lo que no tenía que hacer. Eso en primer lugar. Allí nada más le dio rienda suelta al enemigo para atacar. Entonces dice la palabra que él un día estaba en los brazos ¿de quién? De Dalila, la famosa. No le ponga a sus hijas Dalila, no, ese nombre no. Dalila. Entonces dice que él estaba allí con Dalila y Dalila lo estaba endulzando. Hombres que están acá. Si te deleitas en mujeres que no son las que Dios tiene para ti, te van a robar la fuerza. Eso en primer lugar. La fuerza que es espiritual. Las ganas de servir a Dios, las ganas de afianzarte en Dios, las ganas de comprometerte con Dios. De igual manera, eso también va para los hombres, las mujeres, perdón. ¿Por qué? La Biblia enseña que no se unan. Miren esto, yugo. Yo te mencioné. El yugo viene siendo un tipo de prisión, un tipo de cadena. Y la Biblia dice, no se unan en yugo desigual. A veces nos gusta estar juntándonos con personas que no tienen ningún tipo de temor del Señor. Y el problema de eso es que nos influencian. Eso es un yugo desigual. Sea a nivel amoroso, sea a nivel de amistad, tenemos yugos. O podemos acceder a esos yugos cuando nos descuidamos. Entonces dice que Dalila estaba convenciendo lo que le dijera ¿qué? ¿Cuál era el secreto de su fuerza? ¿Y qué hizo Sansón? Varias veces le dijo ¿qué? Mentirita. Y llegó un momento en que Dalila, como nosotras las mujeres tenemos un poder de influencia tremendo. Esa mujer se las ingenió y logró su cometido. Pero cada vez que él le decía mentirita, ¿qué hacía Dalila? ¿Qué hacía Dalila? No solamente eso, sino que ¿qué hacía? Lo amarraba. O sea, ella probaba si eso era verdad. ¿Y qué hacía Sansón cuando despertaba y entraba en sí otra vez? Él, ¡pum!, reventaba las... ¿Sí ven? Sí, o sea, quiero que podamos entender lo que hay ahí espiritualmente. Dios a nosotros nos ha ungido. Cuando jugamos con el pecado, le damos libertad al enemigo para él actuar. ¿Qué sucede? La última vez, ella logra que él le diga lo que tiene que decirle, la razón de su fuerza. Y ella viene y ¿qué? Lo amarra. Cuando vienen y Dalila le dice, Sansón, los filisteos contra ti. ¿Qué pasó? Ya no se pudo soltar. Qué duro, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros también. Es peligroso. El tema de las cadenas es que podemos tener cadenas sobre cadenas. Cadenas por la línea generacional. Cadenas que nosotros mismos nos hemos puesto producto de nuestro pecado. Cadenas por nuestras decisiones. ¿Saben aquí los que les gusta o les gustaba el tema de varias noviecitas o varios noviecitos? Cadenas en tu alma. Cadenas en tu alma. Y cuando vas a la relación, que es la relación que Dios te ha regalado, tienes que saber si estás libre para entrar a esa relación. Y si tú estás hoy aquí y el Señor te genera algún tipo de inquietud con este tema, tienes que orar. Hay cadenas, por ejemplo, en la línea generacional de las mujeres para que no se casen, sean solteronas. Y entonces pasa el tiempo y se quedaron. Entonces, ¿qué tiene que haber allí? Métete con Dios para que se rompa. Cadenas de separación y de divorcio. Hay una cadena que es fuertísima, que es la cadena del adulterio. Por eso muchas personas recomiendan que si alguien te la hizo una vez, no lo perdones. Porque este tema del adulterio es una cadena. Si la persona que está inclinado al adulterio o que está haciendo esto no es libre, no se le rompen esas cadenas.
lo más probable es que lo vuelva a hacer. ¿Sí ven lo delicado que es esto? Ustedes me están mirando así como que, ay, todo eso es verdad, yo no creo que sea así. Sí, todo esto y más. Todo esto y más. Entonces, pero el Señor nos dice en su palabra que hay poder. Hay poder. Hay una canción hermosa que habla acerca del poder de Jesús en la cruz y que por su sangre se rompen las cadenas. Y yo creo en ese poder. Dios te ha llamado a ti para romper cadenas, ¿sabías? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos hoy dicen, hoy soy libre de todas esas cadenas? Hoy mi familia es libre de todas esas cadenas. Mira, ¿por qué hay hijos que se les dificulta salir de las faldas de la mamá? Una ligadura del alma, una cadena del alma. Porque la mamá sobreprotegió, son mamás que estuvieron allí encima y encima, hasta le guardaron el ombliguito. Ese tema de guardar el ombliguito es un tema complicado. Y lo entierran. Así que si tú estás acá, es que yo se lo tengo. No. ¿Y tú qué tienes que andar guardando el ombliguito a tus hijos? No. Entonces, vamos a desatarnos en esta mañana. Pero también vamos a ir hacia afuera, proyectando que somos libres y que podemos en el nombre de Jesús romper cadenas. Amén. Entonces, yo creo que el Señor, mira el concepto de cautivo. Escuchen esto. Concepto de cautivo. ¿Cuántos cautivos hay acá? Bueno, cautivo, concepto. Prisionero, esclavo. Y vi un concepto, no en diccionario bíblico, en la RAE. Dice que está dominado por una pasión o emoción hacia una persona o cosa. Yo he visto mujeres que han llegado y dicen, pastora, lo que pasa es que mi marido ahora está obsesionado con la peladita aquella. El tipo está atado. No la puede dejar por más que él quiera, porque hay una cadena que solamente se va a desmigajar, como digo yo, cuando él busque de Dios. Cuando él busque de verdad, pero de verdad. Porque hay hombres que cuando están en este punto, eso le ruegan a la mujer, ay, mi amor, ahora sí, yo soy cristiano toda la vida, si tú quieres. Embuste, puro embuste. Se tiene que romper la cadena para que pueda haber libertad. Sí me estoy haciendo entender con este tema, es que yo estoy hablando. Si usted al final no entendió nada, usted me dice, pastor, me vuelve a explicar porque no supe cuál fue la cadena que yo tenía. Mira, entonces una persona que está cautiva está dominada por una pasión hacia eso, esa cosa o hacia esa persona. Alguien que por algún motivo no es libre. Ese es el concepto de cautivo. Concepto de yugo, dominio u opresión, atadura, peso, carga. Influencia, servidumbre. Cuando una persona tiene un yugo es porque hay una influencia negativa sobre esa persona y esa persona anda según esa influencia negativa y no según la influencia de Dios. Isaías 10:27. Dice la palabra de la siguiente manera. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo, ¿qué pasará con el yugo? ¿Qué pasará con el yugo? Se pudrirá. ¿A causa de qué? ¿Qué es lo que va a podrir el yugo? La unción. ¿Qué tipifica la unción? En ese tiempo, en la época de la Biblia, era un aceite para escoger algunas personas para un oficio al servicio de Dios. Ahora, en este tiempo, tipifica el Espíritu Santo, la presencia de Dios. El yugo se pudre en la presencia de Dios. El yugo se
pudre cuando dejas que Dios obre en ti. El yugo se pudre cuando le abres tu corazón genuinamente al Señor. El yugo se pudre cuando dejas las excusas y te entregas completamente a Dios. El yugo se pudre cuando dejas de hacerlo a tu manera, dejas de hacerlo de esa manera que tú siempre te has empecinado que es así y le dices, Señor, que se haga tu voluntad. El yugo se pudre cuando hay humildad en el corazón y se quita ese orgullo, porque muchas veces lo que hay es orgullo en nuestro corazón que impide que veamos estas cadenas. El yugo se pudre cuando hay gente que se doblega ante el Señor en oración, en gemir, en ayuno. El yugo se pudre metido en la presencia de Dios, no fuera. Entonces, ¿cómo se pudre el yugo? Después que dije todo lo que dije, usted sacó como conclusión que el yugo se pudre. ¿En dónde se pudre el yugo? En la presencia de Dios, en la búsqueda. No vas a salir de eso así queriendo nada más, porque hay gente aquí que está tan atado en el alma que quiere. ¿Cuántos quieren? Porque si tú le preguntas, hermana, ¿usted quiere avanzar? ¿Qué dice usted? Sí. Hermana, ¿usted quiere lo grande de Dios? Sí. Es más, hay gente hasta que recibe. Yo le puedo decir aquí, hermana, usted ahora va a recibir la unción de la grandeza. Amén, la estoy recibiendo. Pero al momento de poner en práctica, tu vida como tal sigue atada. Porque no hay libertad. Las cosas no se dan en tu casa, las cosas no se dan en tus finanzas, hay discusiones, hay problemas con las demás personas. Hay gente que, hay un tipo de atadura, que es esa atadura que uno tiene que tener, una de las más complicadas de que se destruyan. Es la atadura que tú no te das cuenta ni sabes que la tienes, pero que está. Y otras personas se han dado cuenta que tienes algo. De esa persona normalmente la gente dice, es que yo no sé qué es lo que tiene ella. Es que, y no es una sola persona la que lo dice, varios. Ese tipo de ataduras necesitas, pero un espíritu de discernimiento agudo para que te des cuenta. El salmista decía, escudriñame, Señor. ¿Qué hay en mí? Sácalo. ¿Tú has hecho esa oración? Tú le digas, Señor, ¿qué hay en mí? Porque es que yo no avanzo. ¿Hay alguien aquí que diga, yo en todas las áreas de mi vida estoy avanzando? Levante la mano. ¿Sí ven? Algo pasa. Es más, si yo voy más profundo y digo, ¿hay alguien aquí que sea feliz? La gente feliz, no ve cómo. No, yo fuera feliz y de pronto fulanito, esto y esto. ¿Sí ven? Pero si tenemos a Cristo, ¿por qué no estar feliz? Si nuestro Dios lo es todo, ¿por qué no deleitarnos en Él? Hay gente que tiene ataduras en su alma que le impiden gozarse en Dios. ¿Sí ven ahorita en la alabanza? La pobre Melissa desgarrada, alaba, alaba, y tú. ¿Pasa eso? Porque estamos así, ataditos así, ¿saben? Nuestra mente nos juega una mala pasada y cuando venimos aquí nos hace enfocarnos en otras cosas y no en lo de Dios. Yo en algún momento yo dije, eres tú conmigo, Dios. Lo que pasa a mi alrededor, que pase, pero eres tú conmigo. Mientras yo esté recibiendo y mientras me esté deleitando y mientras mi adoración sea para ti y mientras mi alabanza sea contigo, lo demás no me interesa. Al punto que a veces hasta me tienen que sacar y me dicen, pastora, hay que orar por fulanito porque se está cayendo. O se está ministrando, necesita liberación. Pero a mí mi tiempo con Dios no se va a meter nadie ahí en eso. Nada ni nadie. Ya después,
Después yo saco algunas conclusiones y el Espíritu Santo me dice, bueno, refuerza esta parte, mira que te estoy mostrando esto, mira esto, pero en mi momento con Dios, si yo siento que hay obstáculos para mi fluir con Dios en la alabanza, en la oración, ¿a quién cree que le voy a poner mano yo? ¿A quién? A mí misma. Que salga lo que está en mí, que impide que yo me goce con Dios. Que salga lo que está en mí, que me tiene atada a no levantar mis manos al que todo lo puede. Heider decía por medio de la palabra que habían 10 leprosos que Dios sanó. Y Jesús no preguntó más nada, sino los otros ¿qué? Porque es que Dios no te va a decir más nada, ni ven acá y tú, es que tú estabas ocupado o te estaba mostrando otra cosa. No, ¿dónde está tu agradecimiento? ¿Dónde está tu agradecimiento? Cuando vienes a este lugar, ¿vienes a qué? Agradecer. Vienes a agradecer. Vienes porque estás feliz con Dios. Por eso la Biblia habla del mismo sentir. Cuando una iglesia está en un mismo sentir, es más fácil. Todos estamos listos, ¡ey! Se siente la cosa, no sé qué. Pero si tú te sientes que la cosa está pesada, y miras al lado y el hermano también la cosa está pesada, todo el mundo entonces comienza a verse como pesado, todos están pesados. ¿No se dan cuenta que son ataduras que impiden? El diablo no quiere que adores. El diablo no quiere que alabes. El diablo no quiere que te metas en la presencia. El diablo no quiere que te puedas llenar de la presencia de Dios. Entonces, si yo detecto que el diablo quiere tener esas cadenas sobre mi vida, que el enemigo está influenciándome para que yo no tenga libertad y declarar la grandeza de Dios, yo tengo que ponerme pila. Y en el nombre de Jesús, yo me declaro libre y hay libertad para alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero hasta en esas cosas muchas veces hay cadenas. Bueno, ¿te pareces a tu papá? Y no hablo físicamente, hablo de tu forma de ser. A veces nosotros decimos, mi mamá sí es esto, mi papá sí es esto. Como a veces yo hablo con mi hermana y yo digo, mami sí se parece a mi abuela. Y eso que andan en sus dimes y diretes. Pero es que son igualitas. Por eso es que no se entienden. Ahora, tú tienes que tomar la decisión y decir, listo, a nivel de mi comportamiento, quizás aprendido o genético, vengo con ese tema, pero en Dios yo tengo un ADN nuevo. En Dios ya es el Señor en mí. No es la influencia del apellido Erazo, no es la influencia del apellido Baldovino o del apellido tuyo. ¿Cuál es tu apellido? X apellido y que trae una carga espiritual. Cada apellido aquí trae una carga espiritual. Un montón de cosas. Hay apellidos aquí que traen el paquete completo. El paquete completo es, póngase usted a pensar, brujería, adulterio, alcoholismo. Ese es el paquetico que te tocó. Y en el nombre de Jesús no lo aceptes. Yo no acepto ese apellido que se le añade idolatría. Pacho. No, Señor, pero ven acá, me hubieras hecho hija de... No, el Señor dijo, tú tienes la capacidad para enfrentarte a eso. Tú tienes la capacidad para enfrentar al apellido ese que tú tienes. Porque tú no vas a ser, mira, hay un tema, y el Señor me hablaba mucho de esto. Padres que tienen ataduras de mediocridad. Y que los hijos entonces quieren avanzar y de pronto, ¡puh! ¿Cuántos papás aquí tienen papás mediocres? O sea, en el respeto de la palabra, por así decirlo. Por allá hay una mano levantada. O sea, son papás como que quedados, como que dejados, como que quieren hacer muchas cosas y no pueden. Mira, eso es una atadura. Si tú te descuidas, eso te va a influenciar y es lo que impide que tú puedas tener libertad de hacer muchas cosas en Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La presencia. ¿Qué es lo que pudre la cadena? El yugo se pudre por la unción. Entonces, esas cadenas se van a caer en la presencia de Dios. Dile al lado, imagínate, y no estás orando.
Bueno, para terminar. Cadenas de terquedad. ¿Tu papá fue terco? Bueno, pues hay que decirle al Señor, Señor, rompe toda cadena en mi vida de terquedad que viene por mi línea generacional. No soy terco en el nombre de Jesús. No soy terco, no soy testarudo. Piensa, es más, piensa un momentico en lo que viene por tu línea generacional y comienza. Colócate de pie en esta mañana y vamos a orar. Porque hoy se rompe toda cadena.